Extracción de almidón y elaboración de un bioplástico. Nosotros somos Jimena Martín e Iván Tortolero y les vamos a explicar cómo se puede realizar un bioplástico a partir de almidón extraído de dos fuentes diferentes. Partes a tratar en el trabajo. Primero comenzaremos con una introducción, donde hablaremos sobre algunos conceptos básicos, estructuras y procesos relevantes. Luego hablaremos sobre el proceso de extracción de almidón de trigo y la elaboración del bioplástico a partir de estos, en dos fuentes diferentes, trigo y papa amarilla. Por último, hablaremos sobre los resultados que obtuvimos y su análisis, como porcentaje de recuperación del almidón, bioplástico obtenido y las características, además de unas pequeñas conclusiones. Introducción. Los biopolímeros son macromoléculas o materiales poliméricos de alto peso molecular sintetizados por diferentes seres vivos, como por ejemplo las plantas, tubérculos, semillas y granos. Precisamente esto nos lleva a definir lo que es un bioplástico, que es un plástico derivado de productos vegetales a diferencia de los derivados del petróleo, que son los que conocemos y usamos diariamente. El plástico convencional, cuando se desecha, permanece en el ambiente durante años y en muchos casos es imposible recogerlo y deshacerse de él. Si no se recicla, puede estar durante siglos en el medio ambiente, matando animales en la tierra, ríos y océanos, afectando la naturaleza y los ecosistemas. Por esta razón, es de suma importancia conocer y hacer bioplásticos que en un futuro puedan sustituir comercial e industrialmente los plásticos tradicionales. Así también introducimos el concepto de almidón, ya que esta es precisamente una macromolécula que está constituida por dos biopolímeros distintos de la glucosa, la amilosa y la amilopectina. La amilosa está formada por alfa-D-glucopiranosas unidas mediante enlaces alfa-1,4 en una cadena sin ramificar, es decir, lineal, tal como podemos observar en la imagen. Usualmente, dependiendo de la fuente del almidón que se habla, suele representar un 25% a un 30% del almidón y suele estar constituida por 300 y hasta 3000 unidades de glucosa. Por otro lado, la amilopectina representa entre el 70 y 75% del almidón y también está conformado por alfa-D-glucopiranosas, pero esta vez altamente ramificados, por lo cual no solamente hay enlaces alfa-1,4, sino también abundantes enlaces alfa-1,6, tal como podemos observar en la estructura de este lado. Su peso molecular es altamente elevado, ya que cada molécula suele tener de 2000 a 200.000 unidades de glucosa, mayores que la amilosa. Como veremos más adelante, para lograr obtener el bioplástico se va a calentar el almidón con agua y otra sustancia, y esto cambia la textura del mismo, logrando lo que se conoce como gelatinización del almidón. El grano de almidón no se disuelve en agua fría, lo que sucede es que solo se humedece la capa externa del almidón. Cuando la mezcla de agua y almidón se comienza a calentar, el almidón comienza a gelatinizarse. Esto quiere decir que el agua penetra en el grano de almidón y se hincha porque absorbe y retiene el agua. De esta forma, los almidones se agrupan entre sí formando una capa rígida. Entonces tenemos el almidón primario, debido a que tiene agua, se expande y se dilata, luego se rompe y finalmente se convierte como en una gelatina. Cuando la temperatura alcanza aproximadamente 60 grados centígrados, los granos de almidón comienzan a desintegrarse, formando una masa más compacta que adquiere una consistencia de gel. Como podemos ver, para las diferentes fuentes de almidón hay temperaturas diferentes de gelatinización. Extracción de almidón de trigo y elaboración del bioplástico. En cuanto al proceso de elaboración del bioplástico a partir de trigo, comenzamos primero con el proceso de extracción del almidón. Entonces, en una balanza digital colocamos un plato, taramos y medimos los 200 gramos de trigo número 4. Es importante usar este trigo ya que es de grano completo, entonces ha sido menos procesado a nivel industrial y tiene mayor cantidad del almidón que queremos extraer. Este proceso lo vamos a repetir para el agua destilada, midiendo primero 405 mililitros. Sin embargo, veremos que en etapas posteriores del experimento vamos a realizar otros pasos en los cuales es necesario agregar más agua destilada. En una licuadora entonces colocamos por partes el trigo con agua destilada y licuamos hasta obtener una consistencia mucho más espesa. Y vamos a ver que el agua adquiere una coloración más blanca, precisamente debido a la presencia del almidón que estamos logrando extraer. Con ayuda de un colador de tela vamos a filtrar la mezcla antes obtenida y vamos a obtener un sólido todavía en la parte superior que tiene una coloración bastante blanca. Por lo tanto, se va a repetir el proceso licuando con más agua destilada hasta lograr que el sólido de arriba tenga una coloración marrón. Esto ya que queremos extraer la mayor cantidad posible de almidón. Una vez hecho esto, dejamos sedimentar y vamos a extraer con ayuda de una jeringa todo el líquido que queda en la parte superior, que está llena de las impurezas, ya que lo que precipita es el almidón justamente que nosotros deseamos. Repetimos el proceso colocando más agua destilada y revolviendo. Volvemos a dejar sedimentar y extraemos nuevamente el líquido que queda en la parte superior. Esto lo hacemos 3 veces.
Entonces, la última vez, no solamente con ayuda de una jeringa, sino también con una aguja, vamos a retirar totalmente la cantidad de líquido que queda. Si comparamos la coloración del líquido obtenido al inicio y al final en el último proceso, vemos que el primero era muchísimo más oscuro que el último. Esto debido a que en cada etapa se logra retirar más y más las impurezas, y el sólido que precipita es aún más blanco, que es lo que justamente estamos buscando. Luego, en una lámina de silicón, vamos a colocar la mezcla del almidón antes obtenido y lo vamos a extender en una capa bastante fina. Esto lo dejamos secar al sol durante 24 horas y como vemos se seca totalmente y obtenemos un sólido bastante quebradizo y fácil de manipular. Con ayuda de un mortero vamos a pulverizar justamente el almidón y al cabo de unos minutos vemos que ya ha reducido bastante su tamaño y después de unos pocos minutos más, aproximadamente 3 a 4 minutos, obtenemos un polvo blanco. Sin embargo, por si acaso, se va a proceder a tamizar este polvo, que es el almidón, y lo que quede aún en un mayor tamaño se va a volver a colocar en el mortero para seguir pulverizando y obtener un polvo fino con el cual trabajar. De consistencia era bastante fino el polvo, parecido a la maicena, ya que precisamente se trata de un almidón. Luego, otra vez utilizando la balanza digital, colocamos un plato, taramos y colocamos toda la cantidad de almidón que se logró recuperar. Entonces, para los 200 gramos de trigo que se utilizaron, obtenemos 78 gramos de almidón. De esos 78 gramos tomamos 25 para hacer ahora la segunda etapa, que es la elaboración del bioplástico. Y vamos a medir el agua que vamos a utilizar, el vinagre y la glicerina. Entonces, nuevamente con la balanza digital, medimos primero la cantidad de agua destilada, que son 165 mililitros. Repetimos el proceso para el vinagre, que son 17 mililitros. Y luego para la glicerina, que son nuevamente 17 mililitros. Son en partes iguales la glicerina y el vinagre. Ahora en una olla se coloca agua y se calienta hasta hervir para poder realizar un baño María. En un bowl, por otro lado, colocamos los 25 gramos del almidón que vamos a utilizar, el agua destilada, el vinagre, la glicerina, que como es más viscosa nos ayudamos de una espátula para colocar toda la cantidad necesaria antes medida. Y como se quería que el plástico tuviera una coloración rosada, entonces se colocan 2 gotas de colorante comestible vegetal rosa. Agitamos con un batidor de globo hasta quitar totalmente los grumos y colocamos a baño María hasta espesar. Mientras tanto, en la placa de vidrio que se va a utilizar, se limpia esta muy bien con alcohol y se procede a colocar una fina capa de aceite vegetal. Como vemos, la consistencia ya es mucho más gelatinosa y espesa. Entonces extendemos esta mezcla del almidón en la placa previamente preparada y lo dejamos secar durante 24 horas. Como vemos, podemos obtener un plástico totalmente flexible, maleable, que no se rompe, se puede estirar con facilidad y es totalmente biodegradable. Extracción de almidón de papa amarilla y elaboración del bioplástico. Para comenzar, primero limpiaremos nuestra papa, la pelaremos y la pesaremos para obtener su peso y así medir el rendimiento al final de la experiencia. Después de limpiar nuestra papa y tener el peso exacto, vamos a picarla e introducirla a la licuadora, de manera de que en exceso de agua, al triturarla, el almidón se mezcle con el agua, para después filtrarlo y la sedimentación del almidón se repose en nuestro recipiente. Este proceso lo vamos a realizar 3 veces, de manera de que toda la fibra de la papa se mezcle con el agua y al momento de filtrarla, simplemente el almidón pueda sedimentarse y el agua se mantenga en estado líquido. Una vez que esperemos de 24 a 36 horas, veremos cómo la sedimentación se ha realizado exitosamente. Después de esto, procederemos a decantarlo con una inyectadora muy cuidadosamente para no extraer el almidón que tenemos y separar lo que es el agua de nuestro almidón. Luego de hacer la primera decantación, procederemos a volverle a aplicar agua destilada de manera de que todo el sedimento se quede en la parte inferior de nuestro recipiente. Una vez ya separado nuestro almidón, esperaremos que este se seque completamente alrededor de 36 horas para que todo el agua recipiente que pueda quedar en nuestro almidón se haya evaporado.
Después de que nuestro almidón esté separado y seco, lo pulverizaremos y nos quedaría de la siguiente manera. Una vez ya seco nuestro almidón, donde ya todo el agua se haya evaporado de este, procederemos a pesarlo y a comparar rendimiento con nuestro peso inicial a partir de nuestra papa. El rendimiento teórico de una papa amarilla es alrededor de 81%. Veremos que en este caso nuestro rendimiento es mucho menor al teórico, sin embargo es algo apreciable para la siguiente parte del ejercicio. Ahora, una vez que obtenemos nuestro almidón, procederemos a mezclarlo con 20 mililitros de vinagre, 20 mililitros de glicerol y 200 mililitros de agua para preparar nuestro bioplástico, el cual calentaremos muy lentamente en lo que sería un baño de María y lo vamos a ir mezclando alrededor de 15 a 20 minutos mientras que se logra la plastificación. Una vez obtenida esta solución con alta viscosidad, la cual podemos ver que tiene muchas propiedades parecidas al plástico, la retiraremos de nuestro baño de María y procederemos a extenderla en nuestra placa de vidrio. Luego la dejaremos secar en alrededor de 24 a 48 horas mientras todo el agua contenida se evapora y de esta manera obtendremos nuestro bioplástico. Resultados y análisis. Hablemos primero del rendimiento de extracción. En cuanto al trigo, vemos que se logró obtener 78 más menos 1 gramos de almidón de trigo, de los 200 gramos utilizados desde el inicio del proceso. Por lo tanto, obtuvimos que el porcentaje de almidón extraído fue del 39%. Si buscamos en la literatura, vemos que el porcentaje usual de almidón presente en el trigo es del 59%, por lo tanto el rendimiento de nuestra reacción fue del 66%. En cuanto a la papa amarilla, vemos que logramos obtener 72 más menos 1 gramos de almidón de papa, de los 170 gramos utilizados desde el inicio. Por lo tanto, obtuvimos que el porcentaje de almidón extraído fue del 42,35%. Igualmente, buscando en la literatura, vemos que el porcentaje usual de almidón presente en la papa amarilla es alrededor del 85,1%. Por lo tanto, el rendimiento de extracción en este caso fue del 49,76%. Comparación durante el proceso de extracción. En cuanto al trigo, vemos que durante el proceso de sedimentación casi todo el sólido quedó en el fondo del recipiente, mientras que para la papa amarilla parte del almidón seguía suspendido. A pesar de esto, para la papa amarilla, gran parte del almidón había precipitado tras 10 minutos de esta etapa del proceso. El porqué de esto se verá más adelante. Esto, sumado a que el tiempo global que se dejó sedimentar el almidón para el trigo fue mayor, explica el porcentaje de rendimiento obtenido, ya que fue mayor para el trigo que para la papa amarilla. En cuanto al almidón que se obtuvo, en el trigo era de color amarillo claro, mientras que en la papa amarilla tuvo un color blanco. Esto pues ambos vienen de distintas fuentes. Sin embargo, como vemos, el líquido que se extrajo tras la sedimentación del almidón de papa tenía una coloración mucho más oscura, marrón, debido a la oxidación de la papa. Si se compara el almidón del trigo y de la papa amarilla en cuanto a su morfología y diámetro, vemos que en el trigo hay dos tipos distintos, unos almidones con forma pequeña y esférica y otros grandes y lenticulares. El tamaño de estos es de 2 a 3 y 22 a 36 micrómetros respectivamente. En cuanto a la papa amarilla, el almidón es de morfología mixta, entre oval y esférica, con un amplio rango de diámetro de 15 a 75 micrómetros. Esto explica por qué una parte del almidón precipitó rápidamente en el agua, tras menos de 10 minutos, pues estos eran los almidones de mayor tamaño. Podemos ver en las imágenes de abajo microscopía electrónica de ambas fuentes de almidón, donde se aprecia su morfología antes mencionada. Ahora vamos a hablar sobre las temperaturas de gelatinización, que en el caso del trigo tiene una temperatura de 58 a 64 grados. Y de forma muy similar, la papa amarilla también tiene una temperatura de gelatinización que ronda los 60 grados. Es por esto que al final, utilizando las mezclas que se utilizaron, se tiene que el tiempo para que se hiciera la plastificación fue alrededor de 15 a 20 minutos en un baño de María. Estos tiempos fueron muy similares para ambos casos debido a que tienen el mismo punto de temperatura de gelatinización, por lo tanto el calor se alcanzó en una misma cantidad de tiempo. También para ambos casos se hizo un tiempo de secado de 24 a 48 horas mientras se evaporaba el agua luego de que se realizó el bioplástico para cada almidón. Ahora, con respecto a los usos de los reactivos para hacer este bioplástico, se utilizó el vinagre para la hidrólisis ácida que ayuda a que las cadenas de los biopolímeros se rompan, formando cadenas más sencillas que se retrogradan más rápidamente. Y ahora viene también el uso importante de la glicerina, el cual es un plastificante natural que se ubica entre las cadenas antes de que se empaqueten por completo y facilitando la formación del plástico. A mayor glicerina, obviamente la flexibilidad y viscosidad de este plástico será muchísimo mayor. Conclusiones. Primero, vemos que hay una diferencia en los porcentajes de recuperación debido al tiempo de sedimentación. Además de esto, vemos que el tamaño de las partículas de almidón influye altamente no solo en el porcentaje de recuperación, sino en el tiempo de precipitación del sólido. Ambas fuentes de almidón tienen porcentajes diferentes de amilosa y amilopectina, lo que hace que cada uno de ellos tenga propiedades diferentes en cuanto al color, textura y temperatura de gelatinización.
Esto a su vez hace que el plástico obtenido en cada caso tenga apariencias diferentes, al igual que sus propiedades de flexibilidad y resistencia. Por otro lado, unos puntos a analizar serían en primer lugar el tiempo de gelatinización, que en este caso debido a las temperaturas muy similares por parte del trigo y la papa amarilla al momento de gelatinizarse, estos a utilizar el mismo método de calentamiento, en este caso un baño María, alcanzaron la gelatinización en el mismo tiempo de 15 a 20 minutos. También debemos resaltar el uso del vinagre y el glicerol en esta práctica, debido a que a mayor cantidad de glicerol se lograba un mejor plástico debido a que el glicerol le daba flexibilidad a estos bioplásticos. Por lo tanto, vemos que en el caso donde se utilizó una buena cantidad de glicerol y se tuvo mucho cuidado con el tiempo de cocción, este plástico quedó muy flexible y muy resistente ante los cambios, perfecto para la industria. Y para finalizar vamos a hablar sobre la calidad de los plásticos al momento de la gelatinización. En el caso del trigo, al tener un buen calentamiento y una buena práctica al momento de calentar y hacer la gelatinización de este producto, se puede obtener un producto flexible y de buen uso comercial debido a que es resistente. Sin embargo, en el caso de la papa amarilla, como pudimos ver, queda un producto sumamente seco. Se cree que al momento de realizar la gelatinización se quedó más tiempo de lo esperado, por lo tanto evaporó el agua dentro de este compuesto e hizo que este compuesto se volviera un polvillo, lo cual es algo que se debe tomar en consideración para próximas prácticas de este mismo tipo de experiencia. Por último, los invitamos a que ustedes hagan sus plásticos biodegradables en casa. Y muchas gracias por su atención.